capítulo 14, versículo del 7 al 14. Nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así su palabra: Si me conocéis también, a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, en esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, te pedimos que quites de nuestros ojos todo aquello que no nos impide, Señor, ver tu gloria, la gloria de tu Hijo. Danos, Padre, un corazón humilde y un entendimiento iluminado por tu Espíritu para comprender quién es Jesucristo y poder contemplar, Señor, en Él la perfecta revelación de tu amor. Señor, concede fidelidad al que predica, Señor, en esta mañana. Dame, Señor, esa fidelidad de tu palabra y quita, Señor, todo aquello que pueda obstruir, Señor, mi mente, Señor, mi vida física, Señor, para poderlo hacer de la mejor manera, Señor. Y que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones. Quita, Señor, toda aquella distracción, Señor, que pueda limitarnos a poder entenderla, y que el día de hoy, Señor, por medio de ella, tu Hijo sea glorificado, y también el Padre y el Espíritu Santo. Así sea, Señor, en su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento. Continuamos con el capítulo 14, que lleva por nombre Amor que no abandona. Como les decía la semana pasada, a diferencia de los demás capítulos, este capítulo es un capítulo muy pastoral de parte de nuestro Señor Jesucristo. Más que teológico, que sí lo tiene, todo contiene teología, es muy pastoral, es muy íntimo, porque es un capítulo a donde el Señor les muestra el corazón que Él tiene para ellos, para los suyos. Y para poder entender este capítulo, tenemos que comenzar haciéndonos una pregunta que ha acompañado esa pregunta a la humanidad a lo largo de toda la existencia. Desde el principio de la misma historia, la humanidad se ha preguntado: ¿cómo es Dios? Los filósofos han intentado responder esa pregunta haciendo filosofía. Las religiones lo han intentado también. Quieren descubrir cómo es ese Dios. Los hombres han levantado templos para tener una cercanía hacia Dios. Nos narra una historia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, cómo los babilónicos quisieron hacer esa torre de Babel porque ellos pensaban que entre más alta iban a poder llegar a Dios. Querían conocer a Dios. Si nosotros vemos las culturas antiguas, también podemos ver eso. ¿Qué hacían los vikingos? ¿No? Los vikingos tenían a sus dioses y pensaban que esos falsos dioses, ellos tenían un concepto de ellos. De hecho, ellos pensaban que yendo a la guerra, matando gente, era una de las formas a donde ellos podían entrar a ese sitio que quizá tenían en mente como lo que hoy podríamos pensar el cielo, con Dios, que iban a estar con sus dioses, ese Valhalla que ellos le llamaban. Pero ellos decían que entre más estuvieran en la guerra y si morían en la guerra, tenían la oportunidad de entrar ahí con sus dioses. Y que estando ahí con ellos, su recompensa iba a ser beber todos los días con ellos y tener mujeres y cuantas más cosas. Pero era una forma, un concepto que ellos tenían de esos dioses. Si tú te vas a la cultura griega, ¿cómo hacían sus dioses también? Tenían Dios para todo. Dios del amor, Dios de la guerra, Dios del cielo, Dios del trueno, Dios de las aguas.
¿Y cómo los representaban? Con unas imágenes majestuosas, grandísimas, porque los veían como enormes, con un poder sobrenatural. Dioses que ellos representaban que en momentos bajaban a la tierra y tenían relaciones sexuales con las mujeres de ese momento, y de ellos nacían esas figuras míticas, ¿verdad? Como semidioses, como Hércules, etcétera. O sea, todos tenían un concepto y todos buscaban, de alguna manera, intentaban saber cómo era Dios. Y no nos vamos tan lejos, aquí en América, aquí en México, también tenemos una cultura que en algún momento también buscaba a sus dioses. Y ellos creían que sus dioses eran dioses que les castigaban en momentos también. ¿Qué tenían que hacer? ¿Sacrificios humanos? ¿Para qué? Para que el dios de la lluvia hiciera llover, para que les diera buenas cosechas, para que tuvieran abundancia, para que tuvieran fertilidad. Aquí en México había una diosa muy conocida, o que la mayoría de las culturas mayas, las que teníamos en la antigüedad, tenían culto a esa mujer, que era la mujer como el de la fertilidad. Entonces dense cuenta cómo el hombre siempre a través de la historia, si nos vamos a más culturas, en Asia, en Medio Oriente, nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchas similitudes, porque el hombre siempre ha buscado conocer a Dios. Y para ello han tenido que, ¿qué? Utilizar su imaginación para representarlos en imágenes. Si hoy tomamos una imagen cualquiera, va y compra una imagen de Jesús, esa imagen no es que sea verdaderamente Jesús, porque usaron ¿qué? La imaginación para representar a Jesús. De hecho, es una imagen, aquí tenemos muy europea, ¿no? Del Jesús, que no tiene nada que ver ni siquiera con el judío de aquel entonces como era. Entonces fíjense cómo han hecho muchas cosas, construcciones, grandes templos, tratando de acercarse a él. Pero ¿sabes qué? Todas esas personas tenían el mismo problema. Nadie había visto verdaderamente a Dios. Nadie. Esa misma necesidad aparece de manera muy humana en este texto en el corazón de uno de los discípulos del Señor, de Felipe. Pero fíjense cómo antes de llegar a esa pregunta que Felipe le hace al Señor, ahora recordemos dónde estamos. Entremos en contexto, porque en los versículos anteriores, apenas momentos, el Señor había dicho a ellos que no se turbara su corazón. Después de que les dice que se va a ir, les dice, pero no se turbe su corazón. Les habla de que Él está preparando una casa, una morada donde ellos podrán ir con Él. Les habló y les prometió que Él volvería con ellos. Les aseguró Él que Él era el camino, la verdad y la vida. No tenían que buscar en otro lado sino en Él. Y fíjense cómo esas palabras comenzaron a traer muy seguramente paz en alguno de ellos. En esos corazones que en ese momento se encontraban profundamente confundidos, con incertidumbre. Pero fíjense cómo todavía había algo que los discípulos no terminaban de comprender del todo. Porque ellos sabían que Jesús venía del Padre, porque lo habían escuchado de Él. Escuchaban constantemente que Él hablaba del Padre. Pero aún ellos no entendían algo, iglesia. Que mientras ellos miraban a Jesús, ellos estaban contemplando al Padre. La revelación más perfecta que Dios podía dar de sí mismo estaba plenamente en Jesús. Y hay personas que hoy puedes tú preguntarles, y personas que quieren conocer a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo buscan en respuestas, lo buscan en experiencias extraordinarias. Quieren tener experiencias grandes, sobrenaturales. Otros lo buscan en grandes señales, otros los buscan en emociones, otros en nuevas revelaciones. Mientras tanto, Jesús sigue diciéndoles a ellos lo mismo que les ha venido diciendo, como se lo dijo a Felipe en aquella noche. Fíjense, mírenme a mí. Eso Jesús les dice, mírenme a mí. Porque nadie va a revelar mejor al Padre sino el Hijo. Y esta verdad, iglesia, es la que nos va a acompañar por todo este pasaje que el día de hoy vamos a meditar.
Si tú quieres conocer el corazón del Padre, tienes que mirar el rostro de su Hijo. Iniciábamos la lectura en el versículo 7, donde decía: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y estas palabras, aunque pudieran soñar extrañas. ¿Por qué extrañas? Porque después de 3 años que ellos habían caminado con Jesús, la pregunta es: ¿acaso ellos no conocían a Jesús? Sí lo conocían. La respuesta es que sí. Pero ellos todavía no comprendían completamente, plenamente, quién era Jesús. Ellos ya habían visto milagros, ya habían escuchado sus enseñanzas, habían visto la autoridad con la que enseñaba, la autoridad con la que incluso él perdonaba pecados. Pero todavía luchaban por comprender en lo más profundo de su corazón con su identidad. ¿Cuál era su identidad verdadera de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque seguramente muchos de ellos todavía tenían en su cabeza o pensaban mucho en ese Mesías terrenal. Todavía lo creían a él como el Mesías profetizado, que sí lo era, pero terrenal. Alguien que venía de parte de Dios. O enviado de Dios. Para mostrarles un camino. Quizá todavía no comprendían que él era verdaderamente el camino. El Verbo hecho carne. La imagen perfecta de Dios invisible. Entonces ahí fue cuando, iglesia, Felipe hace una petición grande al Señor. Y que muy seguramente, si nosotros hubiésemos estado ahí, también lo hubiéramos hecho. ¿Qué le dice Felipe? En el versículo 8, le dice: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. No es una pregunta de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Es una pregunta de profunda sinceridad de él. ¿Sabes por qué? Porque Felipe piensa: si yo pudiera ver al Padre, ya no tendría ninguna duda de quién es Jesús. Y aquí lo irónico es que ¿cuántas veces nosotros pensamos de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho: Señor, si pudiera haber una señal extraordinaria, pudiera haber fuego descendiendo del cielo, pudiera verte en una paloma ahí volando en el cielo, si pudiera escuchar tu voz audible, si pudiera tener una experiencia sobrenatural, extraordinaria, entonces seguramente mi fe sería fuerte, ya no tutubiara en mi fe. Y desafortunadamente muchas personas buscan esas experiencias. Más que venir a Jesús, buscan esas experiencias. Y hay personas que se vuelven tan fanáticos de las experiencias que sin ellas no pueden vivir. No pueden estar en un lugar, entrar a un templo, a una iglesia, estar en un culto, si ellos no salieron con unas emociones, con una experiencia grande y extraordinaria, para pensar que entonces Dios estuvo con ellos. Les pasa lo que a Felipe en ese momento. No entendía algo importante. Fíjense qué ironía de Felipe, porque él está pidiendo exactamente aquello que ya tiene delante de sus propios ojos. La revelación plena, perfecta de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros no creemos que necesitamos algo más que Cristo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos: si Dios hiciera esto en mi vida, si Dios respondiera de aquella manera en mi vida, entonces yo confiaría más en el Señor? Y a veces no nos detenemos, no nos damos cuenta que cuando comenzamos a buscar fuera de Cristo lo que únicamente podemos encontrar a Él, nos perdemos. ¿Sabes por qué? Porque una fe madura no vive buscando nuevas revelaciones. Aprende a contemplar con mayor profundidad la revelación que Dios ya dio por medio de su Hijo. Precisamente el autor de Hebreos
comienza su carta diciendo, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Ahí está la plenitud de todo. Dijo, en los pasados tiempos él habló de muchas formas. Si tú te vas al Antiguo Testamento, ¿cómo les hablaba? Por medio de los profetas. Pero dice, ahora él se plació hablarles directamente ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Y ahí está concibe toda la plena revelación de él. Por eso es bastante contrario que el día de hoy siga habiendo personas que quieren seguir queriendo tener profecías, que siguen buscando profetas, porque toda la revelación plena ya está en el Hijo y ya está en la Escritura. ¿Para qué quieres entonces ir y buscar nuevamente profecías? ¿Por qué? Porque no te basta el Hijo, quieres buscar nuevas revelaciones. Ya no esperamos una revelación superior, iglesia. Dios habló definitivamente y perfectamente en Jesucristo. Por eso fíjense cómo Felipe piensa que todavía hay algo quizá más por ver. Y fíjense cómo Jesús le responde, mostrando que en realidad no falta absolutamente nada. Versículo 9. Jesús les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Yo cuando leo esta parte de la Escritura, no imagino al Señor decepcionado, no lo imagino tampoco airado por la pregunta que Felipe lo hace. Lo imagino con una ternura de ese padre hacia sus hijos, de ese pastor hacia sus ovejas. No es que haya dureza en la respuesta que el Señor les va a dar. Quizá hay un poco de tristeza. Tristeza porque como cuando un maestro le enseña o ha llevado años dedicados a formar discípulos y de momento descubre que aún no han comprendido la lección más importante de su vida. Es como si el Señor estuviera diciendo, Felipe, has caminado conmigo, has escuchado mis palabras, has visto cómo trato a los pecadores, has visto mi compasión por las personas, por los enfermos, por los necesitados, incluso me has visto llorar, has visto mi paciencia, has visto mi mansedumbre, has visto mi amor, has visto mi santidad, y todavía en este momento me preguntas, muéstrame al Padre. Y ahí es precisamente a donde Jesús hace una de las declaraciones más extraordinarias que vamos a poder encontrar en la Escritura. En el mismo versículo le dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo que Él es el Padre. Ojo. Porque por ahí hay una herejía que no es nueva. Ya tiene años que la iglesia la ha llamado herejía, pero que ahora actualmente ha tomado mucho poder, sobre todo en las iglesias evangélicas neopentecostales, que es la del solo Jesús. Que te dicen que no hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solamente es el Padre y se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Es una herejía. ¿Vale? Y por ahí también todas esas iglesias de raíces hebreas, por ahí escuchaba una persona que me causaba tanta gracia que decía, los que hablan hebrañol, ¿no? Porque utilizan español con hebreo. Así como los chicanos, ¿verdad? Cuando alguien se va a Estados Unidos que regresa y de repente te mezcla el español con algunas palabras en inglés. Por eso dice hebrañol. Me causó gracia que lo dijera de esa manera. Pero esos lugares también hacen lo mismo. No creen en la Trinidad ya. Por eso lo importante de nosotros no desenfocarnos de la doctrina que viene desde la iglesia que inició
desde los primeros siglos. Y fíjense cómo aquí está afirmando que todo lo que el Padre se revela está perfectamente en el Hijo. Si quieres saber cómo ama a Dios, iglesia, tienes que mirar a Cristo. Si quieres saber cuánto o cómo trata Dios a un pecador arrepentido, tienes que voltear y mirar a Cristo. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador arrepentido, entonces ve, mira la cruz, mira lo que hizo Jesucristo por los pecadores. ¿Quieres saber cuánto aborrece el Señor al pecado? Ve y mira a Cristo. ¿Quieres conocer la santidad? ¿Quieres conocer la misericordia? ¿Quieres conocer la paciencia? ¿Quieres conocer la justicia? ¿Quieres conocer la gracia? Tienes que mirar a Cristo. Jamás encontraremos una imagen más perfecta del Padre que en la persona de Jesucristo. Y en algún momento Juan Calvino dijo: no debemos buscar a Dios en ninguna otra parte que no sea en Cristo, porque en Cristo Dios se nos manifiesta plenamente. Ahí está. ¿Por qué buscarlo en otras cosas? ¿Por qué buscarlo en experiencias? ¿Por qué buscarlo en nuevas revelaciones? ¿Qué gran verdad es esta, iglesia? Toda búsqueda de Dios, o más bien todo aquello que quiera buscar a Dios, pero que ignora a Cristo, ¿sabes qué va a terminar haciendo? Va a fabricar a su Dios a la medida del hombre, al Dios a su pensamiento. Por eso Jesús continúa diciéndoles en el versículo 10: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras de Jesús están revelando ¿a quién? Al Padre. Jesús, cuando hacía sus obras, revelaban al Padre. Esos milagros extraordinarios de Jesús revelaban al Padre. Esa obediencia hasta la muerte de cruz, revelaban al Padre. Por eso toda su vida fue una manifestación perfecta de cuál es el carácter de Dios. Como en algún momento también lo dijo J.C. Ryle, nunca conocemos tanto a Dios como cuando contemplamos a Cristo. ¿Y sabes qué, iglesia? Cuando nosotros comenzamos a comprender que toda la revelación que necesitamos está en Jesucristo, eso va a cambiar por completo nuestra manera de leer los evangelios. Cuando tú vengas a la Biblia, cuando tú abras sus páginas, no solamente vas a estar viendo la vida, los hechos que ocurrieron con Jesús, vas a estar contemplando perfectamente el mismo corazón de Dios. No tienes por qué preguntarte el día de hoy todavía, ¿cómo será Dios? ¿Qué carácter tendrá Dios? Ve a Cristo. Ve cómo era Cristo. Ahí vas a saber cómo es Dios entonces. Yo les he platicado muchas veces que por muchos años yo pensé que Dios era un Dios castigador. Hoy sé que no es un Dios castigador, es un Dios justo. Vivimos en un tiempo donde muchas personas dicen creer en Dios. Sal allá afuera. Y yo te apuesto que el 98% de las personas te van a decir que creen en Dios. Pero ¿qué? ¿O cuántas personas de ellas no rechazan a Cristo? ¿Cuántas de esas personas no hablan de un Dios a su propia imaginación? De un Dios hecho a su gusto. Pero ¿sabes algo? El Dios verdadero solo puede conocerse a través del Hijo. No va a existir ningún conocimiento que pueda salvarte del Padre si viene separado de Jesucristo. Por eso hay una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer el día de hoy. La pregunta no es solamente si crees en Dios, porque yo creo que tú puedes decir lo que sí. La pregunta verdadera es, ¿qué haces con Jesucristo? ¿Qué haces con la persona de Jesús?
Porque como en otras ocasiones se los he dicho, hay muchas religiones que separan a Jesucristo del Señor. Religiones que dicen que Jesucristo solamente fue un profeta, fue un enviado, fue un iluminado de Dios, pero lo separan del Padre. Y la Escritura es clara. Dice, a todo aquel que rechaza al Hijo, él automáticamente está rechazando al Padre. Pero quien abraza al Hijo, quien acepta al Hijo, está encontrando el rostro del Padre. Entonces, si quieres conocer el corazón del Padre, mira el rostro del Hijo. Porque fíjense cómo Jesús, después de responder a Felipe, no cambia el tema, Al contrario, va a llevar a sus discípulos un paso más adelante. Primero ya les dijo, mírenme a mí. Ahora Él les va a decir, o les va a mostrar por qué pueden estar completamente seguros en esa afirmación que Él está haciendo. Versículo 11. Créedme que yo soy en el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Jesús no les está pidiendo a sus discípulos una fe ciega. Nunca les dijo a sus discípulos, crean sin pensar. Su llamado a ellos siempre fue con una fe fundamentada en la evidencia de quién era Él y que el Padre había puesto sobre de ellos. Porque ellos habían visto de parte de Jesús, cuando un paralítico que llevaba 38 años en esa condición, el Señor lo sanó. Ellos vieron a un ciego de nacimiento recibir vista. Habían visto a 5,000 personas, que incluso son más, ser alimentadas por la multiplicación de panes y de peces. Vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vieron a Jesús abrir un sepulcro de un muerto de 4 días y lo vieron resucitar. Pero ¿sabes algo? Todos esos milagros no eran el centro de lo que quería enseñar Jesús. Precisamente por eso Juan no les llama milagros. Les llama señales. Porque todo eso siempre apuntaba a alguien mayor. Era como si cada obra que el Señor estaba haciendo, silenciosamente estuviera diciendo, miren quién está delante de ustedes. Jesús no vino simplemente a impresionar multitudes, vino a revelar el Padre. Cada palabra, cada milagro, cada acto de misericordia, cada confrontación contra el pecado, todo revelaba quién era Él. Precisamente por eso a veces pensamos, si yo hubiera visto un milagro como el que acontecieron los discípulos, mi fe sería muchísimo más fuerte. Pero te voy a decir algo. Si tú no tienes una fe el día de hoy, así hubieras estado en el tiempo de los discípulos, no la tuvieras. No la tuvieras. Porque recuerda que no solamente los discípulos vieron esas cosas de parte de Jesús. Hubo más personas que las vieron y ¿qué crees? Muchas de ellas no creyeron. Porque como lo hemos venido viendo en el Evangelio de Juan, la cuestión no era falta de evidencia de quién era Jesús. Era la inclinación de su corazón hacia las tinieblas. Por eso es que la verdadera fe no nace porque vivimos cosas extraordinarias. ¿Sabes por qué nace? Quédatelo grabado en esta mañana. Nace cuando el Espíritu Santo de Dios abre nuestros ojos para reconocer quién es Jesucristo. Es decir, si no es por medio del Espíritu Santo, nadie puede reconocer quién es Jesucristo. Por eso todas aquellas personas que quieran buscar fuera de Jesús las cosas, no lo van a hallar, no lo van a encontrar. Pero entonces Jesús hace una de la declaración, iglesia, que quizá puede desconcertar a muchos, y ha desconcertado a muchos creyentes. En el versículo 12 les dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. ¿Y sabes algo? Este versículo es uno de los versículos más sacados de contexto, muchas veces, por muchos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque muchos predican con este versículo diciendo que aquí habla de que Jesús está prometiendo que sus discípulos van a hacer más milagros tan espectaculares como los que Jesús hizo. Pero si tú observas el contexto que venimos estudiando, esa no puede ser la idea.
pregunto, iglesia. Si tú vas a una iglesia donde hay este tipo de doctrinas apostólicas, proféticas, donde hay milagros, ¿tú has visto que alguno de esos apóstoles o profetas salen a un ciego de nacimiento? ¿Tú has visto que en alguna de esas iglesias sanen a un paralítico que lleva toda su vida así? ¿Tú has visto en alguna de esas iglesias que sanen, o más bien que por medio de ellos se resucite una persona que lleva más de 3 días muerta? Entonces, ¿cómo pueden utilizar este versículo para decir que ahí habla de que por medio de ellos se van a hacer cosas extraordinarias? Porque es mentira. Es mentira. ¿Quién podría superar la autoridad de Cristo? ¿Quién? Sobre la muerte, sobre la naturaleza. ¿Has visto a uno? Es más, hasta se han muerto. Ha habido históricamente pastores que por su orgullo, por su soberbia, por estar cegados, han querido intentar caminar sobre las aguas en el mar. ¿Y qué creen que ha pasado? Se han muerto. ¿No ha visto pastores que han querido hacer lo de Pablo y empiezan a manipular serpientes venenosas y los han mordido y se han muerto? Porque malinterpretan la palabra de Dios. Piensan que el Señor aquí les está diciendo: ustedes van a hacer cosas mejores que las que yo hice. Y no es así. Él no está hablando de milagros en la Escritura. ¿Sabes de qué está hablando el Señor aquí? Está hablando del alcance que van a tener. Porque cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio durante esos 3 años, se dedicó a predicar en Israel, sobre todo a los judíos. Pero ¿qué pasó después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés con los apóstoles? ¿No ese mismo día se convirtieron más de 5,000 personas? Y después de ese día los apóstoles comenzaron a esparcir el Evangelio por todo el mundo, por toda la tierra. Miles fueron convertidos. La iglesia comenzó a llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Esa misma misión continúa hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? No porque Cristo haya dejado de obrar, sino porque ahora la obra está en medio, o Él está obrando por medio de su pueblo, de su iglesia. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Sabes por qué? Porque Jesús pudo haber decidido anunciar el Evangelio de diferentes maneras. Él pudo hacer que los ángeles vinieran y que ellos predicaran el mensaje, hacer cosas extraordinarias. Incluso, ¿tú crees que Dios no tiene el poder de ahorita hablar audiblemente con esa voz de trueno y predicar el Evangelio? Claro que lo puede hacer. Mas sin en cambio, en su voluntad, en su propósito, ¿sabes qué Él tenía? Decidió hacerlo mediante las personas que habían sido transformadas por medio de su gracia. ¿Qué significa eso? Que cada vez que alguien escucha el Evangelio, cada vez que una vida es transformada, cada vez que un pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios, Cristo sigue siendo manifestando su poder por medio de la iglesia, por medio de ese que lleva el Evangelio a las demás personas. Por eso el apóstol Pablo dice, o escribió en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjense qué responsabilidad y qué privilegio a la vez. Porque Cristo sigue llamando al mundo por medio de ¿qué? De la proclamación de la iglesia. Entonces aquí también nosotros también debemos preguntarnos, ¿estoy participando de esa misión de Cristo? Porque todo aquel que conoce al Salvador siempre va a llevar algo particular en ellos, la obra del Salvador. Es decir, una iglesia que contempla a Jesucristo inevitablemente debe de hablar de Él. Fíjense entonces cómo Jesús concluye mostrando que esa misión será sostenida. Y no va a ser sostenida porque va a depender de la capacidad que tengan los discípulos. No, va a depender de la comunión que el discípulo tenga con Él. Versículo 13.
Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y sabes cuál es la ironía de este versículo? Que este versículo también es uno de los versículos más mal interpretados. Porque algunos creyentes piensan que estas palabras, o que cuando hacen una oración y dicen en el nombre de Jesús, es como una fórmula mágica. Es una fórmula que va a garantizar que todo lo que tú pidas, cualquier cosa, va a ser hecha. Pero Jesús está diciéndoles aquí algo mucho más profundo. En la Biblia, en la Escritura, el nombre de Dios, el nombre de Jesús representa la persona, el carácter, la autoridad. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo con quién es Él. Imagínate que hoy tú quisieras ir a Palacio Nacional y tú quisieras entrar. ¿Tú crees que si tú llegaras y dijeran los que están ahí, la guardia, si tú llegas y le dicen, mi nombre es fulanito de tal, quiero pasar a Palacio, ¿tú crees que ellos te van a dejar pasar? No, ¿verdad? Mas sin en cambio, si tú llevas un escrito y ahí en ese escrito dice, autorizo la entrada de fulanito de tal y tiene la firma de Claudia Sheinbaum Pardo. Y tú llegas con ese oficio y se lo das al de la guardia, ¿crees que te van a dejar pasar? Por supuesto. Entonces, ¿qué representa cuando nosotros hacemos una oración en el nombre de Jesucristo? Representa la persona, representa el carácter, representa la autoridad del Señor. Amén. Y cuando nosotros oramos en su nombre, significa que vamos a orar de acuerdo a quién es Él. No de acuerdo a nuestros propósitos, no de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a su misión, a su voluntad y a su propósito. Esto no va a garantizar que en el nombre de Él vayamos a cumplir todos nuestros deseos. Al contrario, va a ser someter nuestros deseos al señorío de Jesucristo. Amén. Y observa el propósito que Jesús dice. Porque aquí nos dice en este versículo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré. No lo está diciendo para qué, para que ustedes sean felices. Para que ustedes puedan tener todo lo que ustedes deseen. No, no dice para eso. En el mismo versículo dice, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es para eso. Ahí está el centro de toda nuestra adoración cristiana. Amén. Una vez me causaba, porque muchas personas hacen esto, una vez me subieron patrullando con un compañero que se dedicaba, pues, vamos a decirlo lo que es, a robar, a extorsionar. Y estaba platicando con él y él me decía, no, es que yo pues, trato de buscarle de diferentes maneras cómo buscar más dinero. Yo en un momento me quedé callado, solamente lo estaba escuchando. Pero algo que me causó mucha gracia, más bien no gracia, sino, no sé, que él decía, en el nombre de Chuchín, y se persinaba. Y de ahí salió, me dice, espérame aquí, bajó, vio a unas personas haciendo X cosa y le sacó dinero. Y luego se sube y me dice, yo siempre cuando estoy mal, cuando no me ha salido nada, siempre hago eso. Me persino y le digo en el nombre, porque yo le hablo así, Chuchín. Dice, y después de ahí, me comienza a salir. Yo me pregunto, o sea, yo después le dije, o sea, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que Dios te va a poner las personas para que les puedas ir a extorsionar y robar dinero? ¿Cómo crees eso? Fíjense en la ignorancia de las personas y el atrevimiento tan rapaz de la maldad del corazón de las personas que piensan que el Señor... ¿Y cuántos ladrones no hemos visto haciendo lo mismo? ¿Cuántos reporteros no hasta se han hecho virales en los noticiarios cuando vienen esas peregrinaciones a San Judas, que vienen muchas personas que se dedican a la delincuencia y les dicen, es que Él nos protege? ¿Te protege de qué? ¿De que sea asesinado? ¿De que la policía me arreste? ¿Cómo puedes poner algo religioso que supuestamente es santo, puro, sacro y pensar que eso te va a poner las cosas malas? Es como si una persona también dijera, Señor, yo soy casado, pero me encanta esa mujer. En tu nombre, Señor, haz que pueda caer a mis pies. ¿Cómo crees que va a pasar eso?
¡Qué tontería tan grande! ¡Qué perversidad en el corazón del hombre! Todo es para la gloria de Dios. Cuando ese es nuestro mayor deseo, debe de ser ese nuestro mayor deseo. Nuestras oraciones van a comenzar a cambiar. Cuando entendemos esto, ya no nos vamos a preguntar solamente, Señor, es que yo quiero esto, necesito esto. Vamos a preguntar, Señor, ¿será que esto que estoy pidiendo será tu voluntad? ¿Será para tu gloria? ¿Será bueno para ti? Y cuando comienzas a entender eso, por eso en el versículo termina diciendo en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero en su nombre es en su nombre de qué? En su voluntad, en su autoridad, en su carácter de Cristo. Amén. Y el apóstol Juan, años después, escribió lo siguiente. En primera carta a Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no está conforme a su voluntad, Él no la va a escuchar. Él no va a hacer nada. Esa es la confianza que el creyente debe de tener. No que Dios va a cumplir todos nuestros planes, sino que siempre cumplirá lo que es perfecto para sus propósitos de Él. Y esto debe de traer un descanso a nuestra vida. ¿Sabes por qué? No tenemos que convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino que vamos a descansar en que Él siempre hará aquello que glorifique su nombre y que beneficie a sus hijos. ¿Y sabes algo? Dios nunca se equivoca con lo que es bueno para ti. Felipe hizo una petición que todavía sigue haciendo el corazón del hombre, el corazón del ser humano hasta el día de hoy. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le respondió, mírame a mí. Esa respuesta sigue siendo suficiente hasta el día de hoy, porque en Cristo vemos la santidad del Padre, su justicia, su compasión, su paciencia, su misericordia, su amor, su verdad. Todo lo que necesitamos conocer de Dios se encuentra perfectamente revelado en Jesucristo. Por eso no necesitamos buscar nuevas revelaciones. No tienes que ir allá, wow, a aquella persona que todo el tiempo está hablando por medio de Dios. Ven y busca a Cristo. Necesitamos contemplar más profundamente a la persona de Cristo. Mientras más lo conocemos, más vamos a conocer al Padre. Y mientras más conocemos al Padre, más vamos a descansar en su amor. Quizá, iglesia, llevas años diciendo que crees en Dios. Pero hoy la pregunta que Jesús te está haciendo es mucho más personal y más íntima. ¿Has mirado realmente al Hijo? ¿Has contemplado realmente al Hijo? ¿Has visto ese carácter tan hermoso que tiene el Hijo? Porque nadie llega al Padre por admirar a Jesús desde lejos. Nadie va a llegar a Él así. Llegamos al Padre cuando confiamos plenamente en Cristo, como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador. Hoy deja de buscar a Dios en tus propios pensamientos, en tus méritos, en tus experiencias. Mira a Cristo, escucha a Cristo, confía en Cristo, porque quien encuentra al Hijo ha encontrado al Padre. Amén. Ha encontrado a Dios. La humanidad ha pasado años preguntándose ¿cómo es Dios? Y Dios, ¿sabes qué? Respondió esa pregunta enviándonos a su Hijo. Si quieres conocer el corazón del Padre, mira el rostro de Cristo, porque nunca veremos a Dios con mayor claridad que cuando contemplamos a nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre amado, Señor, Padre eterno, gracias porque hoy por medio de tu palabra nos has recordado que no necesitamos buscarte en otro lugar. Pues en tu Hijo, Señor, ha sido revelado todo perfectamente en quién eres. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos buscado seguridad en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestras experiencias o en nuestras fuerzas, en lugar, Señor, de mirar a Cristo. Ayúdanos a contemplar cada día con mayor claridad, a confiar plenamente en su palabra y a vivir para la gloria de tu nombre.
Haz que nuestra vida refleje aquel que nos mostró tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu verdad, tu poder. Que nuestras palabras, Señor, y nuestras obras, nuestras vidas, Señor, reflejen todo aquello que fue sometido, Señor, por medio de tu Hijo. Todo aquello, Señor, compromiso, toda esa vida, Señor, que fue entregada hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, Señor, por ti, por darte toda la gloria. Que nuestra vida pueda ser de esa misma manera. Que la voluntad de Cristo sea la que esté glorificando siempre al Padre. Por medio, Padre eterno, Señor, de nuestras acciones, de nuestras vidas, Señor, que se someten a la voluntad del Hijo. Y mientras caminamos en este mundo, permite que nunca nos apartemos y apartemos, Padre eterno, la mirada de nuestro Señor. Porque en Él encontraremos el camino, en Él encontramos la vida y la verdad. Y también encontramos el perfecto rostro del Padre. Así que, Señor, usa nuestras vidas para que podamos anunciar, Señor, tu evangelio. Usa nuestras vidas para dar testimonio, Señor, de ti. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos actuado de maneras incorrectas. Quiero que sobre todo, Señor, todo lo que hagamos, Padre eterno, pese, Señor, en nuestro corazón, para que todo sea, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado la palabra del Señor. Ayúdenme a detener los teléfonos.